Una cautiva es una compañía de seguros y reaseguros que tiene normalmente un accionista principal o único que es del mismo grupo empresarial de la propia cautiva. Para asegurar, tiene el objetivo de asegurar la totalidad o parte de los riesgos de esa empresa. La definición de una cautiva es un tema complicado, porque originalmente cuando comenzaron las primeras en la mitad del siglo pasado, del siglo XX, el concepto era que la cautiva era una compañía, como dije antes, de una única parent company. Esto fue así durante mucho tiempo y sigue siendo así en muchos casos. Pero ya se ha desvirtuado este tipo de definición porque ahora tenemos otras modalidades de cautivas que vamos a explicar más adelante, en la que además de la parent company hay otros asegurados dentro de la misma. Ese motivo, el motivo fiscal, el motivo de reducción de impuestos, era válido o fue casi el principal motivo hace tiempo ya. La cautiva fue tomando otra característica, la idea de asegurarse en un determinado mercado cerrado para distintos movimientos de dinero, etcétera, y a través del reaseguro pagarle a la cautiva el reaseguro y de esta forma tener la empresa original dinero en otros mercados, dejó de ser el motivo principal y creo que hoy por hoy ya no es el motivo o tal vez es un motivo marginal. La utilización de la cautiva tiene muchos otros beneficios que no son los fiscales. Y el hecho de que las principales cautivas europeas estén en mercados como Luxemburgo, Irlanda, en Dublín, en Malta, dentro de la Comunidad Europea, y ahora también en mercados como Suiza, que no es parte de la Comunidad Europea, pero que está en Europa, de alguna manera demuestran de que la cautiva ya no es más un elemento de paraísos fiscales. Todo lo contrario, es un elemento de gestión de riesgos. Y aquí hablábamos del beneficio fiscal que se transformó en un beneficio marginal, el price cycling o la variación de mercado, mercado duro, mercado suave, mercado hard, mercado soft, es hoy por hoy un elemento muy importante de las ventajas y necesidades de la cautiva. Por ejemplo, si sucede un siniestro muy grande de terremoto en un determinado mercado y afecta a todos los reaseguradores y por lo tanto hace que el mercado endurezca precios, la cautiva solo es afectada por su propio riesgo. Y si su propio riesgo no ha tenido problemas, no será afectada por el ciclo de mercado hard. Derivado, no sé, un ataque a las Torres Gemelas, un ataque terrorista en Londres, en París, una inundación en Tailandia, no van a afectar directamente a la cautiva porque la cautiva establecerá su ciclo de precios en función exclusiva de los riesgos que está asegurando o de la parte de los riesgos que está asegurando, y esa parte va a estar fuera del price cycling o del ciclo de precios mundial. Cuando esto sucede, tenemos una ventaja muy grande porque la cautiva puede establecer en un periodo de 3, 5 años un precio relativamente estable y no subiendo y bajando dependiendo del mercado soft y hard. Tuvimos un periodo muy largo de mercado soft, lentamente estamos entrando, y ya no tan lentamente en algunos riesgos, en un mercado hard o duro. La empresa que trabaja con una cautiva
va a poder mantener el nivel de precios en una forma estable, siendo que cuando paga un poquito más que lo que paga el mercado, está solventando el momento en el que va a pagar menos. Entonces, en vez de subes y bajas, tiene un precio más o menos estable, y el beneficio de eso es todo para la empresa asegurada. Digamos que si la administración de una cautiva ya tiene foco en el propio riesgo de su empresa, la empresa puede darse el lujo de utilizar la cautiva para contratar con el dinero que gana ingenieros en prevención, hacer una política de loss prevention, etc. Y esto ser pago con los resultados de la cautiva. Cosa que normalmente no lo es, porque normalmente es pago directamente por la empresa. Y al ser pago directamente por la empresa no tiene una justificación, porque el resultado de la cautiva va para la aseguradora, que cuando pierde, pierde, y cuando gana se queda con el dinero. En este caso se eliminó el ciclo de precios, es estable, no necesariamente para todo el riesgo, sino para una parte, para una franquicia, para un determinado valor que está establecido en el apetito de riesgo de la empresa propietaria de la cautiva. Al eliminar este efecto del ciclo de precios y va a tener una capacidad económica de poder pagar ingenieros de prevención de pérdida, va a tener una capacidad económica de poder generar más capital para poder tener capacidad de retención autorizada por el regulador del mercado donde opera, para poder asegurar una parte mayor de los riesgos. Falta decir que la cautiva es una compañía de seguros y/o de reaseguros con todas las mismas obligaciones que tienen las otras compañías de seguros y reaseguros. Y en el caso de estar establecida dentro del mercado europeo, tiene todas las obligaciones de Solvency II o Solvencia II que tienen cualquier aseguradora en el mercado europeo. Esto permite que tanto en España, como en Portugal, como en Francia o en Inglaterra, la cautiva de seguros pueda ser fronter de sus propios riesgos como aseguradora, o utilizar una aseguradora local como fronter y ella actuar como reaseguradora. Eso dependerá de las ventajas del momento. El rol del broker continúa para apoyar el desenvolvimiento de la cautiva y es pago por un fee para hacer este tipo de servicios. Eventualmente el broker puede ser el que preste servicios de ingeniería de pérdidas, eventualmente el broker puede ser el que presta el servicio de administración, o lo hace la propia cautiva. Todo depende del volumen de dinero que la empresa esté dispuesta a invertir en este instrumento de gestión de riesgos. El cliente tiene que analizar el volumen de premios, el volumen de siniestros, los ratios, la relación entre ellos, y realizar lo que se llama un estudio de viabilidad o en inglés feasibility study. Esto le permite, este cálculo se basa en el índice de pérdidas siniestrales que pueden tener sus riesgos. Entonces, antes de comenzar a operar, se hace este estudio de viabilidad. Y esto se le presenta también al regulador del mercado donde está. Decíamos el mercado irlandés, el mercado de Luxemburgo, el mercado de Malta, el suizo, pero también hay cautivas que están en Bermudas, o en Vermont, en los Estados Unidos, etc. Entonces, la primera cosa que se tiene que hacer es hacer un estudio de viabilidad. ¿Por qué un estudio de viabilidad? Un estudio de viabilidad permite a la compañía explicarle al regulador, que es el que le va a otorgar la capacidad de hacer negocios, le permite explicar al regulador cuál es la perspectiva de siniestralidad que ha tenido. Por ejemplo, su siniestralidad de los últimos 3, 5, 10 años se ha comportado de esta manera. ¿Esto puede afectar de la misma manera? Normalmente sí, la ley de los grandes números es así. Hay elementos diferentes. Por ejemplo, puede suceder que haya un problema, recordarán, en Europa hace no mucho tiempo, una nube de gas tóxico en Islandia impidió que salieran los aviones
mercados importantes, Alemania, Inglaterra, etc. Y muchos negocios no se hicieron precisamente por este problema en una pequeña isla. Entonces, hay algunos elementos sorpresa. Para eso hay una especie de CAT, de análisis de riesgo catastrófico. Pero el riesgo también puede ser tomado en una forma estable, en un largo periodo, siendo que la variación a medida que se prolonga el periodo es cada vez más posible de ser estudiada y de ser atendida. ¿Esto qué significa? Que en un periodo de 10 años voy a tener 3 siniestros grandes. Si el siniestro sucede en el primer año, el capital de la cautiva va a responder porque la cautiva va a iniciar con ese capital y en los próximos años va a mejorar el resultado. Pero si sucede en el 10º año, la cautiva fue generando resultados durante todo ese periodo y en el último periodo ya tiene una capacidad de retención mucho mayor. Esto en realidad es muy positivo para la empresa porque la empresa controla la variabilidad de precios, pero también controla el impacto en sus resultados. Vamos a comenzar con el primero, que es siempre un objetivo de los gerentes de riesgo, no necesariamente el principal, porque el principal es estar bien asegurado a un valor correcto, pero permite reducir el costo de seguros. ¿Esto por qué? Si nosotros trabajamos con una cautiva y el seguro pasa a través de la cautiva y la cautiva toma 1 millón, 2 millones, dependiendo del capital que haya establecido y del apetito de riesgo que estableció la empresa misma. Después de eso, coloca en el mercado internacional el exceso. El millón o los 2 millones de euros que tiene retenidos en la cautiva van a jugar con el principio normal de capital de resultado aplicado sobre los siniestros. El exceso de 2 millones se va a colocar en el mercado de reaseguro. Normalmente esto va a ser con precios mucho más bajos de que si uno se asegura desde abajo. No es lo mismo asegurarse desde 0 que asegurarse desde 2, 3, 4, 5 millones o más. Entonces, en la medida que la cautiva va cumpliendo su resultado, no es que desaparece del mercado de seguros y reaseguros, sino que lo utiliza más inteligentemente. O sea, utiliza los excesos, busca nuevas coberturas y asume una particularidad de riesgos. El otro elemento para tener, y sigo con la lista, es mejorar las coberturas existentes, incluyendo aquellas que no sean asegurables en el presente. ¿Qué quiero decir con esto? La realidad es que en el presente las empresas aseguran lo que el mercado les da. Hay riesgos que ellas no pueden asegurar porque tal vez no hay disponibilidad en el mercado o porque es muy caro. La experiencia siniestral de esa empresa, no la mundial, la de esa empresa específicamente, es buena en ese riesgo. Y, por ejemplo, hay empresas que tienen un tipo de riesgo en un determinado lugar o tienen una capacidad de prevención de pérdidas, a pesar del tipo de producción que ellos hacen, es peligrosa, pero han instalado sprinklers, han instalado rociadores automáticos, detectores de humo, etcétera, que permiten que la siniestralidad sea mucho más baja. No lo va a afectar el mercado en general y va a poder asegurar riesgos que normalmente el mercado no va a estar dispuesto a asegurárselos. Va a retener junto con los demás riesgos una parte y va a salir al mercado a reasegurar. Es mucho más fácil que ese riesgo difícil de colocar, cuando aparece después de los 4 millones o de los 3 millones que ha retenido la cautiva en el mercado de reaseguros, es muy probable que ese riesgo sea colocable. Entonces permite mejorar la capacidad de las coberturas. Permite satisfacer las necesidades de la financiación de riesgos. Aquí hay un análisis serio de, digamos, entre paréntesis, no sé, le permite a la empresa tener un análisis global de muchos años de cómo va a atender su siniestralidad. Entonces, hay una política de financiación de riesgos de largo plazo, que no sucede cuando vamos directamente al seguro, porque el primer año
el mercado está soft y nos cobran poco, el segundo año el mercado puede estar hard y nos cobran mucho, y el tercer año puede volver a estar soft. Entonces hay una fluctuación que en el caso de la cautiva, como se trabaja a periodo de 3, 5 años de siniestralidad, no sucede. Seguimos, esta pregunta va para largo porque hay varios elementos. Le permite obtener un crédito mayor y más adecuado para ampliar las retenciones del grupo, ahora como parte de seguro y no como autoseguro. ¿A qué me refiero? Si de alguna manera, por ejemplo, para asegurar la flota de automóviles de una gran empresa, voy al mercado y aseguro la responsabilidad civil a terceros, que es el riesgo importante, y autoaseguro los daños propios al vehículo, sabemos que si tenemos un vehículo la probabilidad de pérdida total es muy grande, y si tenemos 10.000 vehículos la probabilidad de pérdida total es prácticamente cero. Entonces, trabajando bien este aspecto, podemos obtener la utilización de la cautiva sin generar o tener fondos que pueden ser, ahí sí, pueden recibir algún tipo de imposición, de impuestos en los países por tener un fondo retenido. De esta forma, el dinero no está retenido, está dentro del circuito, y debemos decir que la cautiva exige que el capital esté en el mercado donde se estableció, pero no necesariamente que no pueda ser utilizado, y está en bancos generando intereses, etc. O puede ser utilizado, esto se tiene que negociar con el regulador de cada país, y estamos hablando de países europeos en principio, y miembros de la Comunidad Europea, por ejemplo, de la Unión Europea. Entonces, ahora se puede obtener beneficios de análisis y beneficios impositivos como seguro y no como autoseguro. Que además muchas veces el autoseguro no es analizado y la persona no tiene ni idea, la empresa no tiene ni idea de lo que va a gastar o de lo que está gastando, y de esta manera se va a trabajar con el principio de underwriting o suscripción de negocios. No quiero dormirlos, pero seguimos porque hay varios más. Hacer programas multinacionales de seguros para el mismo grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos tomar en cada país lo máximo que el país nos da. Pero, por ejemplo, yo recordaba en mis tiempos en Pirelli que había colocar la cobertura de terrorismo para el programa mundial. En Suiza era muy fácil y en Perú era casi imposible, la época de Sendero Luminoso. Después fue en Colombia, ahora es en México. Entonces, de alguna manera, al unificar en la cautiva el reaseguro, en este caso, porque la cautiva puede asegurar en Europa, pero para asegurar en el exterior utiliza un fronter, una compañía local, en el exterior de Europa, fuera del mercado europeo. En ese caso, nos vamos a encontrar con que se puede trabajar con las ventajas mismas que tiene el riesgo, de tener el riesgo muy pesado en un determinado mercado y muy liviano en otro determinado mercado. Y de alguna manera el grupo estabiliza esto y no termina teniendo un impacto muy grande en algún mercado, muy fácil y muy barato en otros mercados. Le mejora el cash flow porque el dinero se centraliza en la cautiva y la cautiva va pagando los reaseguros sobre el mercado internacional cuando es necesario. Ayuda a implementar una estrategia de Group Risk Management. Los resultados de las cautivas en algunas grandes empresas se utilizan para preparar mejor al departamento de Risk Management, de gerenciamiento de riesgo de la empresa. Y también mucho más soporte al Risk Financing o a la financiación de riesgos. Y crea un espíritu diferente donde el asegurador deja de ser totalmente un tercero para ser un partner, un colega. Y el broker deja de ser alguien que va a hacer el placement nada más, sino alguien que va a ayudar a que esto funcione en una forma correcta. O sea, se pasa del concepto de terceros al que les transfiero riesgos para ser partners. ¿Por qué? Porque si yo tengo un siniestro, la cautiva va a participar y el asegurador lo sabe. No es que desconfíe de la seriedad del cliente, pero muchas veces el impacto económico, al ser dividido entre el cliente y el asegurador, demuestra de que no hay
mala voluntad o no mala voluntad, pero no hay tomar el riesgo con seriedad. Somos colegas con los aseguradores y con los corredores. Ya no se es solamente terceros, sino partners. Una empresa para abrir una cautiva tiene que tener la mentalidad que no va a ser igual que antes. O sea, no existe el concepto del no seguro. Esto lo aseguro y esto no lo aseguro. Sino el concepto de voy a asegurar lo que quiero asegurar dependiendo de mi apetito de riesgos y voy a actuar o ver cómo actúo en aquellos que no son asegurables, pero que quiero administrar de alguna forma seria. Entonces, la primera actitud que tiene que tener es lo que en inglés es loss control o control de pérdidas. Tener una política de control de pérdidas es muy importante. Tiene que tener un compromiso de gestión. Ahora se deja de pensar, hice la póliza y me voy a dormir. La póliza tiene que estar, tampoco es así ahora, porque los risk managers a la póliza la trabajan todo lo que pueden. Pero, digamos, en el caso de la cautiva, es muy importante el texto, la forma, el wording de la póliza, el texto de la póliza del contrato de seguros. El motivo de esto es que, como decíamos, la cautiva es una aseguradora o reaseguradora a todos los efectos, siguiendo las leyes vigentes, si es en el mercado europeo, las leyes de Solvencia II, para hacer seguros, la capacitación del regulador, etcétera, que es controlado por, digamos, los principios de la Unión Europea. En este caso, ahí tiene que haber un compromiso de gestión serio y bien hecho. Por ejemplo, hay empresas que utilizan la cautiva para hacer extensión de garantías. Por ejemplo, empresas que tienen clientes que venden artículos electrodomésticos, que venden televisores, que venden heladeras, etc. Este tipo de empresas ofrecen una garantía extendida que antes se la comían y quedaba como un riesgo propio inherente de la empresa. Ahora cargan o directamente al comprador o ellos mismos €1 o algo así y le dan 3, 4, 6, un año más de garantía sobre el producto que están vendiendo. Cuando hacen eso, están haciendo un seguro en el volumen de ventas grande. Esto le permite tener resultados y eventualmente el resultado le permite hacer cosas que antes no hacía. Paga los siniestros, pero lo paga como parte de un proceso. Entonces tiene que haber un compromiso de gestión, un management commitment. Tiene que haber una capacidad de retención. Hablábamos antes del apetito de riesgo. El apetito de riesgo es fundamental, se tiene que trabajar con ese concepto y si trabajamos con el concepto de apetito de riesgo ya sabemos qué es lo que la compañía está dispuesto a asumir, la compañía parent, la compañía principal, y en función de eso la cautiva va a trabajar. Tiene que tener un volumen de primas respetable, no se puede hacer decíamos antes, si uno va a asegurar un vehículo, no necesita una cautiva, mejor que vaya un tercero, porque la probabilidad de que lo roben o que tenga un accidente del 100%, o sea, de un valor total de su propiedad, es muy grande. Si él va a asegurar 10.000 vehículos, la probabilidad de que los 10.000 vehículos se roben, se incendien, es casi nula. Entonces, de alguna forma, el volumen del negocio, en estos casos, ayuda. El volumen de primas también puede ser en un solo negocio, pero digamos el volumen de primas es muy importante. Y tiene que haber una mentalidad abierta de participación del mercado. Los brokers ya no como el tercero que va a hacer el placement únicamente, sino como el colega que va a ayudar en la gestión, y el asegurador como el colega que va a ayudar a pagar los siniestros, el asegurador, reasegurador o el retrocesionario que va a ayudar a pagar los siniestros en el que la empresa también va a participar. Y la capacidad técnica de gestión de la cautiva. Para esto necesita o tener una estructura administrativa grande, propia, que normalmente es difícil de tener porque esta capacidad de gestión tiene que estar en el mercado donde se abre la cautiva, que normalmente no es el mismo país donde la empresa opera, o una empresa de consultoría y análisis de riesgos que pueda trabajar con ellos en estos mercados.
Digamos que en la prehistoria de esto existía lo que se llamaba renta captive. ¿Qué era el renta captive? Una empresa, y esto lo hablábamos con la definición al principio, una empresa asegura sus riesgos y eventualmente para otra empresa similar le ofrece utilizar el circuito de la cautiva. Entonces, sin ser una compañía de seguros o reaseguros abierta de mercado, no es tampoco una empresa que trabaja únicamente para los riesgos propios. Esta realidad tenía un defecto de nacimiento que era terrible. El renta captive tenía la dificultad seria de que eventualmente, si la empresa madre o la empresa que entraba tenía una siniestralidad diferente, muy superior o muy inferior que la otra empresa, finalmente una afectaba a la otra. Y entonces de alguna manera se contaminaban entre ellas. Se pensó en cómo hacer algún tipo de empresa renta captive sin que sea de esta forma. Y surgió lo que se llaman PCC. Las PCC quiere decir Protected Cell Companies. Son empresas que la cautiva es propiedad de la empresa principal y tiene como un universo de satélites, de lunas rodando alrededor. Imaginemos un sol, la cautiva, y una serie de planetas girando a su alrededor, que son las células. ¿Qué son las células? Bueno, el capital necesario, la necesidad de solvencia, el capital mínimo necesario para cada riesgo, lo asume la cautiva principal. Las células, existe una sola compañía, no existe varias compañías. La cautiva principal de identificación PCC, Protect Cell Company, da este beneficio para cualquiera que venga a asegurarse. Pero cada célula tiene su propio resultado. Entonces, el capital mínimo está garantizado por la empresa principal. El capital de cada riesgo está garantizado por la empresa principal. Si hay una utilización básica de esto, alcanza. Si de pronto la célula comienza a utilizar mucho algún tipo de riesgo, seguros de crédito, seguros de cauciones, performance bonds, o garantías de performance, garantías de ejecución. Este tipo de negocio puede utilizarse en forma o garantía extendida sobre algún tipo de producto. Este tipo se puede utilizar mucho más de lo que utiliza la cautiva madre. Si esto es así, la célula necesita colocar un capital adicional. Pero es un capital adicional, no es el capital desde cero, sino encima del capital mínimo que está colocado por la empresa madre. Es mucho más fácil porque toda la presentación ante el regulador, etcétera, ya lo hizo la empresa madre. Y cuando la empresa madre hizo todo este tipo de presentaciones, está regulada, tiene un director de compliance, todas las necesidades que establece Solvency II. La empresa que va a utilizar una célula no necesita preocuparse por nada de esto, solamente que es un negocio de buen resultado y él se lo lleva. También puede tomar, depende de su apetito de riesgo, una parte del negocio y en exceso reasegurarlo en el mercado de reaseguros tradicionales. Entonces, sí existe una forma de asegurarse. Algunas veces es para compañías medianas que no tienen la capacidad, ni la vocación, ni los abogados de hacer una empresa en el exterior, o para una empresa grande que dice yo voy a probar 2 o 3 años de esta manera, dependiendo cómo va el resultado, cierro la célula y abro mi propia cautiva. O no, sigo de esta manera porque me resulta más cómodo y tengo menos problemas. La PCC es una sola persona jurídica, o sea, no entremos en el concepto, lo dije brevemente en la respuesta anterior, no entremos con la idea de que la PCC es 10 empresas, no, la PCC es una sola y tiene como accionistas específicos de célula a cada uno de sus clientes, que son mini cautivas, pero que no tienen la necesidad de todos los procesos legales, financieros, etcétera, pero sí trabajan específicamente sobre su riesgo.
la célula no es solidaria con las otras células ni con la empresa principal. Y esto está establecido en el contrato, así como con el regulador de mercado. Incluye la PCC, el núcleo, que es la cautiva original, y las células, que son los satélites. Y el núcleo es responsable por la gestión de la compañía y los requisitos mínimos de capital. Pero la célula tiene su resultado anual, tiene reuniones trimestrales o semestrales, depende cuando quiera hacerlas, en el que se analiza y se ve el resultado y se toman medidas técnicas. O sea, de alguna manera, la cautiva pasa a ser algo así como el Lloyds, que es un continente, y adentro las células tienen sus propios resultados, garantizados a un nivel por la empresa principal. Tiene todos los atributos de una cautiva tradicional en lo que concierne a optimización de costes y además da otras ventajas. Por ejemplo, costos reducidos de constitución y gestión. Es evidente, ya está hecha la empresa principal. Los requisitos de capital para cada célula están limitados a su propio negocio de seguros y el mínimo ya está cubierto. Tiene una implementación muchísimo más rápida que abrir una cautiva. Tiene una forma de salir mucho más rápida con la liquidación de la célula. Yo recuerdo hace unos años en un mercado que no voy a mencionar para que no se enojen conmigo, en un mercado de cautivas en el que trabajaba con una cautiva de la empresa multinacional en la que trabajaba. El regulador, cuando quisimos cerrarla para abrir en otro mercado por ventajas, él me decía, aquí es fácil entrar, pero es difícil salir. Y no fue tan difícil, pero hubo que hacer una serie de presentaciones. En el caso de una PCC, la PCC no se va, y la que cierra es la célula. Es un trabajo muchísimo menos difícil, digamos. Entonces la salida de la célula es muy fácil. Las células son independientes entre ellas, son entidades distintas y no se afectan en resultados. Y los activos y pasivos de la célula están protegidos por ley de las otras. Yo creo que el futuro es promisorio, que de alguna forma la posibilidad de ser afectado menos por los mercados hard y soft y por el ciclo de precios, en tener políticas de largo término, en ganar cuando los resultados son buenos y en mantener los precios cuando los resultados son malos, es un elemento fundamental para que esto tenga futuro. Para mí, tanto la cautiva como la PCC, la cautiva para una gran empresa que ya tomó la decisión, la PCC, o para una gran empresa que quiere hacer un análisis de este tipo de negocios, o para una empresa mediana que no quiere tener todas las complicaciones de abrir una empresa subsidiaria, etc., es absolutamente un instrumento de gestión de riesgos y nada más que eso. Un instrumento de gestión de riesgos que tiene que quedar en las manos del risk manager. Y adicionalmente a esto, los buenos resultados de la cautiva, que si es bien administrada, suceden casi siempre, ayudan muchas veces a los bonus de los gerentes de riesgo por dejar de ser un área que gasta para pasar a un área que de alguna manera, administrando riesgos, genera resultados. Veo un futuro promisorio en la medida que se entienda.